entender muchas cosas ahora para el futuro, sino es súper básico en todo sentido, ya que prácticamente van a depender de este grupo de fármacos que se llaman antibióticos, y no solo van a depender, los van a usar todo el tiempo, en el área en el que estés, ¿sí? Entonces, desde esa lógica, es que hacia el siglo XX se habló de que los antibióticos eran drogas milagrosas, ya que décadas antes se comenzaba a sintetizar demasiado. Con el descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming y la cura de una serie de enfermedades que no solo habían cobrado demasiadas vidas, así como el COVID, ya que se habían generado demasiadas epidemias, la penicilina marcó una etapa en la medicina en la que comenzamos a usar este grupo de antibióticos y comenzamos a realmente, por decir, salvar vidas. ¿Ya? Tiene que hasta antes de estos antibióticos teníamos que depender de cierto tipo de tratamientos, por decir naturales, o hasta de la inmunidad del paciente. Sin embargo, ya a partir de este momento, la penicilina marcó un hito clave en esta fase. Ya posteriormente, hacia el siglo XXI y hacia nuestra época, se dio una síntesis masiva de antibióticos. Ahorita vamos a ver un poquito más de historia, donde cada día, cada año se siguen descubriendo una serie de antimicrobianos, antibióticos, con una serie de objetivos. ¿Sí? La industria farmacéutica no solamente invierte demasiado, ya, sino prueba desde mezclas. Si bien entendemos que la definición de antibiótico va a ser aquella sustancia sintetizada por otro microorganismo o por otro organismo, ya ahora estamos, en este momento estamos en una fase, en un momento en el cual se están sintetizando de forma sintética. Entre 1983 y 2002 fueron los años donde más se descubrieron y se sintetizaron antibióticos para una serie de enfermedades, desde la tuberculosis, antivirales para el HIV, y así una serie de antibióticos que lo que hacían era mejorar en teoría nuestro arsenal terapéutico. Ahí donde comenzaron hacia el año 1998 y mucho más en 2004 y mucho más ahora, comenzar a ver este detalle del uso de los antibióticos y la resistencia. Lamentablemente estamos en tiempos bien complicados. Estamos en tiempos en que los egresados médicos, los futuros médicos, los médicos nuevos, no saben recetar un antibiótico. ¿Sí? Tristemente uno ve, ya enseñando alrededor de casi 20 años, ¿ya? Cuando ves recetar una amoxicilina para 2 días, ¿ya? O para 3 días, tú te asustas y dices, y todavía en dosis que ni siquiera corresponden, ¿ya? O sin ir lejos, cuando ves recetar una quinolona, una ciprofloxacina para 2 días, ¿ya? Te preocupas. Peor cuando el estudiante de medicina en teoría es un estudiante formado en nuestras universidades. Ya, pues de la privada puedes esperar lo que sea, ¿no? ¿Ya? Pero de los que hacen las públicas es bien complejo. Sin embargo, ahí es donde se comienza a trabajar en un área de investigación en la cual, si bien tenemos un arsenal terapéutico en antibióticos que es bastante, ustedes van a ver, ¿ya? Inclusive hay generaciones de antibióticos, hablaban las quinolonas, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación, ¿ya? En la cual cada vez mejora, por generación mejora el antibiótico, se hace más fuerte. Sin embargo, el uso indiscriminado de antibióticos hace que las poblaciones y las bacterias que actúan sobre los antibióticos que actúan sobre las bacterias cambien en su comportamiento. Es decir, aquí se introduce el concepto de resistencia antibiótica. Lamentablemente, como no sabemos usar, como le damos dosis no adecuadas, o sea, dosis menores, o les damos en tiempos menores, 2 días, 3 días, lo que va a hacer la bacteria es hacerse resistente.
Es aquí donde ingresa el término resistencia antibiótica o resistencia antimicrobiana. ¿Sí? El término resistencia solo es aplicable a los antibióticos y a los antimicrobianos. No hay resistencia a las benzodiazepinas, no hay resistencia a otro tipo de fármacos, sino solamente a los antibióticos. Entonces, mucho cuidado con este detalle, que ahora lo vamos a hablar y que me interesa que ustedes siempre tengan claro de que el poder dar antibióticos a dosis adecuadas y en tiempos adecuados siempre va a servir de algo, ¿sí? No es pecar por exceso ni pecar por defecto, sino hacerlo adecuado. Porque hoy en día tenemos, por ejemplo, enfermedades como la tuberculosis, ¿sí? En la tuberculosis tenemos los multidrogos resistentes, o los resistentes, o los extensivamente resistentes. Son fármacos con tuberculosis, son pacientes que no responden a los fármacos de la tuberculosis, que se van a morir porque prácticamente ya han hecho resistencia a todos los fármacos. ¿Entienden? Hay los extensivamente resistentes, que no vamos a poder matar esa bacteria con nada, ¿entienden? Y eso está pasando en todas las bacterias. Las bacterias urinarias, bacterias gastrointestinales, aún cada vez encontramos bacterias urinarias, por ejemplo, E. coli, Proteus, Klebsiella, que son súper resistentes a todo. Les damos cefalosporina, les damos quinolonas, les damos todo lo que les demos es resistente. Haces tu cultivo antibiograma, es resistente. Entonces, doctores, comencemos a entrar en una cultura de ser cuidadosos con el uso de antibióticos. No te digo tener miedo, a veces hemos entrado también al otro lado, en el que para todos cultivo antibiograma. No, doctor, ¿sí? Hagamos lo correcto cuando tiene que ser, demos cuando tenemos que dar, no demos por dar, ¿sí? Entonces, en eso viene un poco de historia, ¿sí? A través del tiempo, desde 1930 hasta la actualidad, ¿ya? Se han ido descubriendo una serie de antibióticos. Los primeros, por ejemplo, descubiertos por Domark, que son las sulfonaminas, ¿ya? Previo hacia 1940, que es la penicilina con Alexander Fleming, y así fuimos trabajando con una serie de grupos antibióticos. ¿Ya? Los últimos años, por ejemplo, soy dedicado a no solamente enfermedades como la tuberculosis, la malaria, el Chagas, etcétera, ¿ya? También a la parte antiviral. Entonces, y así como ven, tenemos una serie de antibióticos que han sido descubiertos en el tiempo, ¿ya? Y lo que ha pasado es que este grupo se ha desarrollado ese grupo de fármacos que, ojo, tú no agarras y descubres un medicamento y lo puedes sacar a vender, ¿verdad? Entonces han debido revisar. Tiene que pasar por una serie de fases de control, ¿sí? En el desarrollo de los nuevos fármacos, ustedes deberían recordar, ¿ya? Que no es solamente agarrar, descubrirlo y sacarlo, sino hay una serie de fases en la cual cualquier fármaco puede llegar a morirse aquí, se llega a morir aquí, ¿ya? Y no pasa a las siguientes fases. Entonces, y eso pasa todo el tiempo con el desarrollo de antibióticos en la actualidad. Sin embargo, lo ideal es poder siempre realizar investigación, ¿sí? Para poder trabajar con fármacos adecuados. Aún los fármacos que tenemos en nuestro medio, doctores, muchos de los fármacos están vetados para la Unión Europea, vetados para el gobierno argentino, vetados para el gobierno chileno, pero de libre circulación en el gobierno boliviano, ¿verdad? Por nuestro medio. Entonces, ser siempre cuidadosos en aquello, pero también en esto de recordarles también un poquito de historia. Si bien Pasteur fue uno de los que primero trabajó en relación a la generación espontánea y al origen microbiano, si ustedes recuerdan, posteriormente Ehrlich trabajó en una serie de síntesis de compuestos orgánicos que básicamente dirigidos a la asepsia y a la antisepsia. ¿Ya? Domark, a través de los colorantes rojos que él descubrió en su momento, ¿ya? Descubrió por primera vez las sulfonamidas, que era un compuesto de polvo rojizo, que lo que hacía era curar las infecciones en ese entonces. Y después de Domark, hacia 1930, Fleming descubre la penicilina, y posteriormente ya la penicilina a través de Florent Chain puede ser extraída y trabajada en forma sintética. Entonces, ya en eso ustedes se van dando cuenta de que ya
había una serie de materiales, un arsenal terapéutico que el médico y el personal de salud podría acudir. Pero lo que ustedes tienen que entender es que, y esto siempre les digo, yo por ejemplo para retirar al Oliver, aparte de aplazarlo, simplemente puedo agarrar una pistola y lo mato, ¿verdad? No nos afecta al resto, ¿no? Pero si agarro una granada, me escapo, voy a matar medio curso, por decirle todo el curso, ¿verdad? Agarro una dinamita, voy a matar a todo el piso, ¿verdad? Agarro una bomba atómica y voy a matar a toda Villa Esperanza. O a todo el distrito. ¿Qué distrito es este? Bueno, nosotros sabemos también, pues a todo este distrito del Alto, ¿verdad? Entonces, es lo mismo cuando tú quieres entrar a lo que llamamos la terapia antibiótica. ¿Qué es terapia antibiótica? Es el objetivo primario del tratamiento antimicrobiano, es conseguir concentrar en el sitio de infección verdadero, ojo, campo de la batalla, en teoría, donde realmente se va a jugar el antibiótico versus el germen, la suficiente cantidad de antimicrobiano para inhibir o destruir a los microorganismos. Esa es la definición de terapia antibiótica. Hay la terapia antibiótica empírica, que es lo mismo, simplemente, doctores, escúchenme, que es la misma definición, simplemente a la cual sumas, ¿ya?, antecedentes de frecuencia y epidemiológicos. Es decir, no necesito hacer un perfil o un cultivo y antibiograma para una fenomenalidad estreptocócica, porque sé que si le pincho penicilina, va a responder a la penicilina. ¿Por qué? Porque la epidemiología, ¿ya?, y la frecuencia de casos me dice eso. Entonces, tú en la mayoría de los casos, doctor, vas a usar terapia antibiótica o antimicrobiana empírica, ¿sí? Porque no para todos vas a pedir cultivo y antibiograma. Eso lo vemos en un primer mundo en el que a los 2 días o al día siguiente saldrá el cultivo y antibiograma. En nuestro medio, doctores, ¿cuánto tarda un cultivo y antibiograma? 2 a 3, hasta 4 semanas. Si tu paciente está con una infección, tú no vas a agarrar y le vas a pedir su cultivo y antibiograma y en 4 semanas lo vas a tratar. No, ¿verdad? Entonces tú vas a usar lo que se llama la terapia antimicrobiana empírica, que es esta definición, más los antecedentes epidemiológicos de frecuencia. Es decir, ¿cuál es la bacteria más frecuente para las infecciones urinarias? E. coli, Proteus, Klebsiella. ¿Cuál es el antibiótico que en teoría va a hacer efectos sobre sus gram negativos? Quinolonas, aminoglucósidos, probablemente antibióticos beta-lactámicos de espectro ampliado, amoxicilina, probablemente. También actúan las sulfonamidas o el cotrimoxazol específicamente asociado con el quinopril. Por epidemiología y por frecuencia lo sé. ¿Me entienden? En una diarrea, probablemente de un niño de 5 años, ¿sí?, voy a encontrar una Shigella, ¿ya?, o voy a encontrar una E. coli. Entonces, eso puedo cubrirlo con 2 tipos de antibióticos. Puedo cubrirlo con cotrimoxazol, sulfonamida, maximetropin, o con quinolona. ¿Por qué? Porque estos dos grupos de antibióticos van a cubrir a la bacteria más frecuente encontrada. A esto se llama terapia antimicrobiana empírica. Pero la terapia antimicrobiana empírica, sin conocimiento de dosis, sin conocimiento de concentraciones, sin conocimiento de lo adecuado, está equivocada. Puedes apuntarle a la bacteria, pero vas a darle en dosis menores, vas a darle en un tiempo no adecuado, la bacteria se va a reír. Vas a matar a un grupo de sus amigos, va a agarrar, va a tomar más fuerza, va a hacer un mecanismo o 2 o 3 mecanismos de resistencia y va a caer con mucha más fuerza. ¿Sí? Y eso encontramos hoy en día en las infecciones urinarias en las mujeres. Tenemos mamás, jovencitas, hijas, que no podemos tratar sus infecciones urinarias porque a todo son resistentes. A todo. Quinolonas, cefalosporinas, a todo. Nitrofurantoínas. ¿Por qué? Porque le hemos dado el tratamiento a la persona. Uno, o no le hemos dado la dosis adecuada, no le hemos dado el tiempo adecuado, o la persona ha agarrado, ha tomado 2 días, ha mejorado y lo ha dejado. ¿Sí? Entonces, si viene de otra culpa, también la culpa es paciente.
en eso, veamos la definición de antibiótico. Son sustancias químicas producidas por varias especies de microorganismos vivos, como hemos dicho, los actinomycetes, los hongos, las mismas bacterias, capaces de provocar muerte o lisis de otros microorganismos vivos. Esa es la definición clásica de antibiótico. Por ahí se acuña, por ahí alguno dice, sin hacerle daño al que está tomando. Puede ser o no, pero esa es la definición que usamos para antibióticos. Veamos algunas definiciones que me interesa que ustedes no olviden cuando hablamos de qué es bacteriostático. ¿Ya? Son agentes antibacterianos que impiden el desarrollo y la multiplicación de los microorganismos, pero no los destruyen. Es decir, es como que congelaran, ¿ya?, su crecimiento. Requieren el complemento del sistema inmunológico defensivo del huésped para dominar. ¿Qué pasa? Pasa que en ese momento el antibiótico lo que hace es congelar su crecimiento, ¿sí?, inhibir su crecimiento. El resto lo hace nuestro sistema inmunológico, doctores. Nuestro sistema inmunológico no deja vivo a la bacteria, porque no le va a ayudar, ¿entienden? ¿Ya? Los ejemplos clásicos dentro de lo que llamamos los bacteriostáticos, por ejemplo, son las sulfonamidas, las tetraciclinas, el cloramfenicol, los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos son de dos tipos. Son bacteriostáticos en una fase y en una segunda o tercera fase son bactericidas. ¿Ya? Esos son los aminoglucósidos. Veamos qué son bactericidas. Los bactericidas son antibióticos o quimioterápicos capaces de provocar la lisis o destrucción de los microorganismos. Si estos paraban la reproducción y congelaban su crecimiento, estos no, estos los liquidan, los matan. ¿Sí? Los clásicos acá, por ejemplo, son las penicilinas, son bactericidas. Las cefalosporinas, primos hermanos mayores potenciados y super más fortachones de las penicilinas son las cefalosporinas. Es como que estos son los... Perdón por un ejemplo. Estos son los de primero y estos son los de quinto, digamos. Aunque los de quinto son más chacras ahora, ¿no? Los de primero son más capos, ¿verdad? Entonces, las penicilinas y las cefalosporinas son ejemplos clásicos de bactericidas. Los antibióticos polipeptídicos, por ejemplo, son también un ejemplo de bactericidas. Los aminoglucósidos son bactericidas y bacteriostáticos. También encontramos aquí las polidipsinas, son bactericidas. ¿Sí? Y otra definición que me interesa que ustedes tengan claro es que los quimioterápicos son agentes químicos antibacterianos sintetizados y o producidos en laboratorio, ¿sí?, en forma sintética o semisintética. ¿Sí? Antes decíamos, o bueno, la definición anterior decía que eran producidos por otros microorganismos. En este caso, los quimioterápicos no necesitan de aquello. En la actualidad, todos son quimioterápicos. Ya no hay eso de que buscamos el hongo, buscamos aquello para sintetizar. No estamos en esos tiempos. Ahora en la actualidad todo es sintético y todo es semisintético. ¿Sí? En los quimioterápicos tenemos el ejemplo clásico de las drogas antituberculosas. ¿Sí? Bueno, en esto veamos cómo se clasifican los antibióticos por su estructura química, por su espectro de acción, por su espectro antimicrobiano y por su mecanismo de acción y por su mecanismo de resistencia. Por su estructura química voy a ir retrocediendo y voy a ir volviendo, ¿ya? Cada grupo de antibióticos, doctores, tiene una estructura química parecida en base a un origen químico fundamental. ¿Sí? En el caso de los betalactámicos, el anillo betalactámico es el que define, ¿ya?, la estructura de todos los antibióticos. ¿Sí? Las penicilinas naturales, las sintéticas, las semisintéticas, inclusive de las cefalosporinas, los carbapenems y los monobactames. ¿Sí? Entonces, cada grupo tiene una estructura química específica, por eso están agrupados dentro de aquel. Y cada
estructura química atribuida a cada grupo de antibiótico tiene características y particularidades que le dan esa propiedad de bactericida o bacteriostática. Ahora, cuando vemos por su espectro antimicrobiano o su espectro, de acción, habíamos visto que tenemos los de amplio espectro, los de espectro intermedio y los de espectro reducido. Los de amplio espectro son antibióticos que actúan sobre varios grupos de bacterias, varias familias de bacterias juntas. ¿Sí? Obviamente, no vamos a usar a la vez o va a ser destinado a todos esos grupos bacterianos, solamente es a un grupo bacteriano cuando usamos el antibiótico. Pero los de amplio espectro son aquellos, el ejemplo, por ejemplo, las tetraciclinas, el cloramfenicol. Un ejemplo clásico son los betalactámicos, ¿ya? Que actúan, si bien sobre gram positivos, sobre gram negativos, ¿ya? Llegan a actuar sobre otro grupo de familias bacterianas, ¿ya? Incluyendo los que necesitamos. Los de espectro intermedio, si bien los de amplio espectro actuaban sobre varias familias de bacterias, los de espectro intermedio solamente actúan sobre un grupo reducido. ¿Sí? Ya no es grande, ya no son varias bacterias. Porque van a ver, cuando les decimos espectro antibacteriano de las aminopenicilinas, ahí van a ver una lista larga, de los cuales solamente unos 2 a 3 son los más importantes. Pero es que te dicen, también actúa sobre estos, te dicen. Oh, ¿ya? Pero los de espectro intermedio ya son grupos específicos que actúan sobre familias específicas. Es más reducido el número. En el amplio espectro son muchos, en estos son mucho menor, mucho más específicos. En los de espectro reducido ya son bacterias específicas. ¿Sí? Por ejemplo, los glucopéptidos, la vancomicina. La vancomicina es un antibiótico que se usa específicamente para Staphylococcus aureus meticilino resistente. ¿Sí? Entonces, hay antibióticos que solamente vas a usar para esa bacteria específica, porque la vancomicina no usamos para otro grupo de infecciones, solamente para la infección por Staphylococcus aureus meticilino resistente, ya sea en el lugar que sea, endocarditis, piel, pulmones, etc. Entonces, esa es la diferencia en la clasificación por su espectro de acción. ¿Sí? Por su espectro antimicrobiano, ya habíamos visto qué es bacteriostático, qué son los bactericidas. Los bacteriostáticos clásicos son las tetraciclinas, por ejemplo. Las sulfonamidas tienen espectro, al igual que los aminoglucósidos, bactericida y bacteriostático, pero son más bacteriostáticos que bactericidas, dependiendo de la infección en la que usemos. El trimethoprim es un bacteriostático, el cloramfenicol es un bacteriostático, los macrólidos son bacteriostáticos. Se van a dar cuenta, cuando vean el mecanismo de acción, que la mayoría de estos actúan sobre la síntesis proteica. Ojo, ¿sí? La mayoría, ya sea dependiendo sobre su unidad de ribosoma que actúen, pero la mayoría son de aquellas, excepto, digamos, las sulfas que actúan sobre vías metabólicas bacterianas. ¿Sí? En el caso de los bactericidas, ¿sí? Los clásicos bactericidas y los que más van a usar, doctores, ustedes, por su espectro y porque tienen un margen de seguridad bastante amplio, son los betalactámicos. A eso me refiero con las penicilinas, me refiero con la amoxicilina, la dicloxacilina, la cloxacilina, ¿entienden? ¿Ya? La ceftriaxona, la cefotaxima, que son cefalosporinas que están dentro de los betalactámicos. ¿Sí? Los aminoglucósidos, les había explicado que si bien tienen efecto bacteriostático bactericida, ¿sí? Dependiendo de la concentración, pueden ser más bactericidas, ¿sí? Terminan siendo bactericidas, empiezan en una fase como bacteriostáticos y terminan siendo bactericidas. La fosfomicina, que está mal escrito, etofurantoína, los polipéptidos, las quinolonas son bactericidas. Quinolonas me refiero a ciprofloxacina, norfloxacina, levofloxacina, la rifampicina y la vancomicina son bactericidas.
¿Okay? Solamente de esta diapositiva yo puedo sacar 500 preguntas de examen. ¿Sí? Así que pilas con esta diapositiva. En función al mecanismo de acción, tenemos a los inhibidores de la síntesis de la pared celular, tenemos a los inhibidores de la permeabilidad de la membrana plasmática, tenemos a los inhibidores de la síntesis proteica y tenemos a los inhibidores de las vías metabólicas. Ahorita voy a puntualizar algunos detalles y por su mecanismo de resistencia, dependiendo los 4 o 5 mecanismos que ustedes conocen, o bueno, que van a conocer, se clasifican en grupos. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver. Ojo, que los mecanismos de resistencia, hay grupos de antibióticos que pueden adquirir 1, 2, 3 mecanismos de resistencia. No es uno solo. ¿Ya? Avancemos. Antes. Cuando hablamos del efecto bacteriostático, antes de ir al mecanismo de acción de los grupos bacterianos, si bien en la división del desarrollo de las colonias bacterianas, algo que quiero que ustedes recuerden es que la concentración mínima inhibitoria es aquella concentración mínima a la que tú, es aquella dosis, ojo, del antibiótico, ¿ya? La cual tú vas a darle al paciente, la cual va a llegar al plasma, ¿ya? Cuando llega al plasma, esta llega a una concentración a nivel plasmático. Esta concentración mínima es la que mata a la bacteria, ¿ya? O la que puede parar su crecimiento. Entonces, esa concentración plasmática del antibiótico, ¿sí?, mínima para parar su crecimiento o para matar a la bacteria, ¿sí?, es la concentración mínima inhibitoria. ¿Ya? Ahora, el efecto bacteriostático normalmente, ¿ya?, se va a usar, ¿ya?, o cuando queramos producir este efecto bacteriostático, ¿ya?, la concentración mínima inhibitoria es la menor concentración del fármaco con la que se observa el desarrollo de turbidez, esto más que todo en la parte microbiológica, pero cuando nosotros queremos producir el efecto bacteriostático, ¿ya?, es la concentración mínima, tope, a la cual vamos a parar su crecimiento. Ojo, que hay fármacos que pueden ser bacteriostáticos a determinadas dosis, y si tú les subes la dosis, pueden llegar a ser bactericidas. Ojo, ¿ya? Ahora, en eso, veamos este grafiquito que me interesa. Hay un muchacho que ahora es doctor, que expone unas clases bien interesantes en la web, y le quise copiar esta gráfica porque me parece súper interesante. ¿Sí? Cuando hablamos del mecanismo de la inhibición de la síntesis de la pared bacteriana, ¿sí?, tenemos antibióticos claves como los celos beta-lactámicos, las cefalosporinas, los referentes, los monobactames, que van a actuar fundamentalmente en la síntesis de la pared bacteriana. La vancomicina, la bacitracina, la fosfomicina y la ciclosporina